Soy Jorge Rodríguez. Continuamente se reclama un trabajo articulado por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público, obviamente también el Poder Judicial en contra, por ejemplo, del crimen organizado. Pero ¿qué pasa cuando el presupuesto no puede cubrir con todas las necesidades, por ejemplo, para una adecuada labor de la Fiscalía? Vamos a conocerlo hoy aquí en el programa. Me acompaña Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público. Bienvenido a RPP, señor Cubas. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto del presupuesto del Ministerio Público ha sido reducido para este año 2025? El presupuesto asignado por la ley de presupuesto aprobada en el Congreso para el presente año asciende a la suma de 2.921 millones de soles. Este presupuesto está absolutamente recortado e indudablemente tenemos derecho a pensar que el Poder Ejecutivo ha tomado una represalia en contra del Ministerio Público y de esta manera le impide el normal ejercicio de sus funciones. Este presupuesto de 2.921 millones es inclusive inferior en 4% al presupuesto del año anterior, del 2024. El 2024 el Ministerio Público tuvo un presupuesto de 3.044 millones. Indudablemente que en este año el presupuesto debería ser superior, porque son superiores las demandas de prestación de servicios en el ámbito de administración de justicia. Preocupa el tema de los montos, pero preocupa más aún que esto se trata de una represalia del Ejecutivo contra el Ministerio Público. ¿Por qué? Continuamente venimos soportando una campaña de desinformación, pretendiendo atribuirle al Ministerio Público ser el causante de la inseguridad ciudadana que agobia a nuestro país. El exministro del Interior, ahora ya censurado, Juan José Santibáñez. Exactamente. En reiteradas oportunidades se ha referido con cifras absolutamente infladas, pretendiendo sostener que el Ministerio Público libera a las personas que la policía detiene en flagrancia. Y esto lo hace con la intención de que la ciudadanía considere que el Ministerio Público y los órganos encargados de administrar justicia son los responsables del problema de una inusitada actividad del crimen organizado. Lo ha dicho también la misma presidenta Dina Boluarte en una de sus últimas presentaciones, precisamente en este cuarto de guerra, ¿correcto? Ella mencionó que la policía había capturado una serie de delincuentes y que por una descoordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial habían quedado libres estos indeseables. Eso lo ha anunciado efectivamente la Presidenta de la República, pero siguiendo esta campaña de desinformación, eso no es realidad. El Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene la obligación de calificar jurídicamente las detenciones que practica la Policía Nacional. Y si es verdad que hay un elevado número de personas detenidas en flagrancia, la mayoría de ellas corresponden a la comisión de delitos que no son graves. Los delitos propios del crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión, los agentes de estos delitos no son sorprendidos en flagrancia precisamente. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Sería bueno que lo explique para el público de Prueba de Fuego, por favor, entre la flagrancia y la no flagrancia y su incidencia, ¿correcto?, en que estos sujetos, estos indeseables, vayan o no a la cárcel. Con todo gusto. La flagrancia significa que una persona que está cometiendo un delito puede ser detenida por la policía, y es el único supuesto en que la policía puede detener directamente, cuando es sorprendido en el momento mismo que está cometiendo un delito. Correcto. Pero esta situación se presenta en delitos que son de poca o de mediana lesividad. Los delitos graves se cometen en la clandestinidad y generalmente los agentes no caen en flagrancia.
Entonces, el gobierno, básicamente el Poder Ejecutivo, pretende sostener que todos los detenidos en flagrancia son agentes de la Comisión de Delitos propios del crimen organizado y que el Ministerio Público los deja en libertad. Y esto no es así. Y eso no es así. En flagrancia caen, por ejemplo, personas que están conduciendo vehículos estando en estado de ebriedad. Personas que cometen delitos culposos, accidentes de tránsito, que dan lugar a lesiones o a homicidio culposo. Pero no caen, por ejemplo, los cabecillas de bandas criminales, los extorsionadores que tienen temblando a toda la población. El índice de detenciones en flagrancia correspondiente a estos delitos es insignificante. Es menos del 1%. ¿Y qué pasa con quienes caen en la no flagrancia, a pesar de estar inmersos en organizaciones criminales? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público o qué los obliga a hacer la ley? Cuando una persona es detenida, luego de un proceso de investigación con técnicas especiales de investigación, si se comprueba que la persona está involucrada en delitos propios del crimen organizado, se va a formalizar la investigación preparatoria y con ello continúa el desarrollo del proceso penal. Correcto. Pero usted ha mencionado que también el tema de la falta de presupuesto, la reducción del dinero que ahora maneja el Ministerio Público incide en este tipo de temas. ¿Por qué? ¿En qué limita el tema del presupuesto para que un fiscal pueda actuar de manera conveniente y envíe a la cárcel a algunos de estos indeseables? El Ministerio Público es un órgano constitucional encargado de investigar, pero la investigación requiere de un apoyo logístico. Por ejemplo, requiere de tener apoyo pericial, requiere implementar laboratorios de ciencias forenses. El elevado índice de asesinatos requiere que haya una diligencia esencial, que es la necropsia de ley. Tiene que haber morgues. Hay una elevada incidencia de delitos de violación de la libertad sexual. Se requiere para ello ambientes especiales, denominados cámaras Gesell, y salas únicas de entrevista para que se haga la toma de declaración de las víctimas de estos delitos. El Ministerio Público, con el presupuesto escaso que tiene, no puede implementar esto. Y lo que tiene implementado no es suficiente para la demanda que hay, dado el elevado índice de criminalidad. Lo voy a graficar. Por favor. El Ministerio Público tuvo una demanda de presupuesto de 150.000 millones para poder atender normalmente todos los servicios que presta. Hablamos de denuncias, delitos. De investigación en todo su desarrollo y de participación en el desarrollo del proceso penal. De esta suma se le ha asignado la quinta parte, 2.900 millones. Reitero, que es una suma inferior a la del año anterior. Entonces, esto imposibilita que el Ministerio Público pueda cumplir legalmente sus funciones de investigación. Tenemos, por ejemplo, que en cuanto a morgues, el Instituto de Medicina Legal cuenta con 55 morgues en todo el territorio nacional. De ellas, solo 2 están en buen estado, en normal estado de funcionamiento. ¿Solo 2 de las 55? 2. 40 Increíble. están en regular estado y 13 están en un estado de deterioro. En cuanto a consultorios del Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público cuenta con una oficina de medicina legal en cada una de las provincias del territorio nacional. Sin embargo, para los 34 distritos fiscales, solo hay 25 unidades móviles, de las cuales 14 están operativas. Solo 14 están operativas, lo que imposibilita el traslado del personal
médicos, legistas y personal auxiliar para realizar, por ejemplo, el levantamiento de cadáver. Correcto. Podemos entender entonces que no hay presupuesto para logística, infraestructura y con el fin de que se pueda luchar contra las organizaciones criminales. Usted Pero eso no es todo. Hay limitaciones también en personal. El Ministerio Público debería cerrar una brecha de personal. Contratar personal, se refiere. Contratar personal que se denomina personal administrativo. Correcto. Tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de medicina legal, en el ámbito administrativo. Las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte son motivo de esta represalia. Indudablemente que sería una consecuencia de estas investigaciones y de las alegaciones que hace la señora presidenta de la República, que ella no puede ser investigada, que ha tomado la represalia y ha disminuido drásticamente el presupuesto del Ministerio Público. Como el presupuesto es solo la quinta parte de la demanda global, el Ministerio Público formuló una demanda adicional de presupuesto del orden de 1.400 millones de soles. Esta demanda se ha formulado en el primer trimestre y hasta la fecha no hay ninguna respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, esto imposibilita el normal desarrollo de las investigaciones que son la atribución que tiene el Ministerio Público. Y a propósito de la investigación que viene realizando el Ministerio Público a la presidenta Dina Boluarte, ella ha pasado por el Ministerio Público. ¿Qué le ha dicho exactamente sobre el caso cirugías a la Fiscalía, a la presidenta? Yo no tengo conocimiento cabal de lo que ha declarado la señora presidenta de la República porque las investigaciones son reservadas. Sin embargo, por la información que se ha dado a la ciudadanía por parte de la misma señora presidenta es de que ella no ha revelado y que inclusive ha promovido una acción de tutela de derechos para que no se revele lo relacionado con los aspectos de las cirugías a las que fue sometida. Porque Alberto Tarola, el expresidente del Consejo de Ministros, incluso mencionó un nombre, Enrique Vilches, una persona cercana también a Palacio de Gobierno, a la presidenta Dina Boluarte, como la persona que conocía sobre todo esto. ¿Él ha declarado ante el Ministerio Público? Yo debo suponer que él es una persona que tiene que brindar información. No tengo el dato si ya se ha presentado o no a declarar. Pero indudablemente, en un proceso de investigación, todas las personas que puedan aportar datos para el esclarecimiento de los hechos van a ser citados en calidad de testigos. ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación a la presidenta Dina Boluarte? La investigación pretende esclarecer los hechos, es bajo el supuesto de que ha hecho un abandono en el ejercicio de sus funciones. Correcto. Y si se llegara a comprobar este hecho con los indicios razonables que se logren reunir en la investigación, la Fiscalía de la Nación tendría que formular una denuncia constitucional ante el Congreso y depende de la decisión que se adopte en el Congreso para desarrollar o no el proceso penal. ¿El Congreso podría buscar vacar a la presidenta a raíz de esta denuncia constitucional, si procede? Vamos a ponernos en ese escenario. Ese es un supuesto. Claro, es un escenario se lo planteo. ¿Puede suceder? Podría suceder que se determine que efectivamente ha habido una infracción constitucional y que esto determinaría adoptar una decisión en contra de la presidenta de la República, que bien podría ser un pedido de vacancia en el ejercicio de la función del cargo de presidenta de la República. Sin embargo, incluso el defensor del pueblo, y lo dijo aquí en Prueba de Fuego, ha cuestionado al Ministerio Público, ha dicho que se está manejando políticamente y que a la figura presidencial no se le debería investigar, al menos mientras dure su mandato. Lo ha dicho José Gutiérrez, el defensor del pueblo. Indudablemente que ahí hay una versión completamente contradictoria. Se refiere, en efecto, a que él
o la persona que ejerce la presidencia de la República no debe ser investigado, salvo por los supuestos que están previstos en el artículo 117 de la Constitución Política. El artículo que blinda la figura presidencial. Exactamente, que le da una protección especial para lograr que pueda desarrollar normalmente sus funciones. Sin embargo, con relación al anterior presidente, Pedro Castillo Terrones, se exigió que se le hicieran investigaciones por los presuntos actos de corrupción. Y esto determinó que la Fiscalía abriera investigaciones, pero posteriormente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, sentando jurisprudencia en el sentido de que un presidente en ejercicio de sus funciones sí puede ser investigado. Entonces, para que quede claro, contrario a lo que pueda decir el defensor del pueblo, sí puede ser investigado un presidente en ejercicio de sus funciones. Sí, en este conforme caso, a la jurisprudencia de la Corte Suprema. En este caso, Dina Boluarte, nuestra mandataria, sí puede ser investigada. Sí puede ser investigada, viene siendo investigada, hay varios hechos por los cuales hay investigaciones abiertas. Sin embargo, la señora presidenta ha promovido una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de pronunciamiento del tribunal. Incluso ella ha sido de una u otra manera incluida en la sesión, ¿correcto? Para que pueda pronunciarse. Exactamente, como es la parte demandante, exacto, para que pueda argumentar, presentar los argumentos que sustentan su demanda. ¿Y qué esperan precisamente del Tribunal Constitucional desde la Fiscalía con relación a esta demanda competencial que podría cambiar el rumbo, ¿no? No sé si de las investigaciones, pero sí del destino de la Presidenta de la República, al menos ante una decisión del Ministerio Público y lo que pueda pensar el Pleno del Congreso? El Tribunal Constitucional, conforme a su ubicación como órgano constitucional autónomo, es el máximo intérprete de la Constitución, y la decisión que adopte, indudablemente, que será dentro del más estricto marco jurídico, y las instituciones tendrán que respetar la decisión que tome el Tribunal Constitucional. Pero desde el Ministerio Público están en la completa seguridad de realizar una investigación más allá de cualquier sesgo político. Indudablemente, el Ministerio Público no realiza persecución política. El Ministerio Público realiza la persecución del delito en todos los casos en donde tiene una noticia sobre la presunta comisión de un delito. Hay que abrir un proceso de investigación. En el caso de los altos funcionarios del Estado, en los que está comprendida la presidenta o el presidente de la República, la ley le faculta expresamente a la persona que se desempeña como fiscal de la nación para realizar investigación preliminar, reunir los elementos necesarios para determinar si hay o no causa probable para formalizar la denuncia constitucional. Y esto es lo que viene haciendo el Ministerio Público, pero no con un ánimo de persecución política, sino como consecuencia de que hay indicios de que se ha incurrido en la comisión de un delito y es necesario investigar. Le preguntaba lo del sesgo político porque lo hemos escuchado de parte de la presidenta Dina Boluarte, de Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, y de varios ministros también, ¿no? Deslizar esta posibilidad de que hay un interés político del Ministerio Público para investigar, por ejemplo, a la presidenta Dina Boluarte. Indudablemente que todas estas declaraciones obedecen a una campaña de desinformación. Se pretende señalar que el Ministerio Público está politizado y que persigue a políticos. El Ministerio Público no persigue a políticos. Hay una campaña y no habría por qué hacerlo. Del Ejecutivo. Indudablemente. En los últimos años, el Ministerio Público ha practicado investigaciones en relación a personas que están ejerciendo funciones políticas, pero que están señalados como presuntos autores de delitos. Y el Ministerio Público no es responsable de ello. La situación sería muy fácil de solucionarla, que quienes ejercen funciones en el ámbito de la administración pública y mucho más como altos funcionarios, no se involucren en la comisión de delitos. Entonces el Ministerio Público no tendría por qué investigar.
Pero mientras haya un mandato legal y mientras haya una sospecha respecto a la presunta comisión de un delito, hay que investigar. El no hacerlo sería omisión en el cumplimiento de sus funciones y eso es un delito. De tal manera que el Ministerio Público está cumpliendo estrictamente la función constitucional que se le asigna. Las personas que están sometidas a investigación, en vez de defenderse y contribuir con el esclarecimiento del hecho, desatan una campaña de desinformación pretendiendo sostener que el Ministerio Público está politizado y que la justicia se ha criminalizado y que ellos son víctimas de la persecución. Sin embargo, hay cuestionamientos que vienen incluso desde el interior del Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez, actualmente suspendido, también estuvo con nosotros aquí en Prueba de Fuego y criticó al órgano de control, precisamente, que lo había sancionado. Señaló incluso que la cabeza, el jefe de este órgano de control, también había sido denunciado. ¿Qué responden desde el Ministerio Público? Mire, el Ministerio Público tiene una organización. La máxima autoridad del Ministerio Público es el fiscal de la Nación y está integrado por fiscales de diferentes jerarquías. Pero la Autoridad Nacional de Control se ha creado de acuerdo a una ley. Es una reforma constitucional que se hizo en el gobierno del presidente Vizcarra. Se instituyó un organismo autónomo denominado Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y también otra Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. No dependen de la Fiscalía de la Nación. Ellos hacen una función de control disciplinario y las decisiones que adopta son decisiones de exclusiva responsabilidad de las autoridades de este sector, de la Autoridad Nacional de Control. Pero ese es un procedimiento administrativo. Quienes estén sometidos a investigaciones tienen todo el derecho de exigir que se cumplan con las garantías del debido procedimiento administrativo y tienen todo el derecho a cuestionar a las autoridades que los han sometido a investigación. El caso del fiscal Domingo Pérez cuestiona a la Autoridad Nacional de Control y él indudablemente tiene todo el derecho de hacerlo, igualmente tiene todo el derecho de utilizar los mecanismos legales para defenderse. Pero las sanciones no han sido impuestas por la Fiscalía de la Nación, sino por la Autoridad Nacional de Control. Sin embargo, el doctor José Domingo Pérez criticó también a la fiscal de la Nación, dijo que de una u otra manera, desde su entrada al máximo cargo en el Ministerio Público, había callado literalmente a los fiscales, ¿no? Que ahora no podían pronunciarse de una u otra manera ni defenderse frente a casos tan delicados como el que manejaba, por ejemplo, todo el equipo de fiscales del caso Lavajato. Con todo el respeto que me merece la opinión de los señores fiscales y en este caso del doctor José Domingo Pérez, ahí hay una concepción equivocada. La vocería institucional se ha creado para que el Ministerio Público pueda hacer conocer la política institucional. Y en el fondo es un ordenamiento para que haya una voz que defienda la institucionalidad del Ministerio Público. No es que se ha prohibido a los fiscales manifestarse. Lo que se les ha prohibido es que la vocería, que la ejerce el vocero principal, que lo ejercen los presidentes de las juntas de fiscales, que lo ejercen los coordinadores, es para dar a conocer temas institucionales. Pero ningún fiscal puede solicitar en mérito de la vocería institucional hacer la defensa de los problemas personales que tiene. Ese es el aspecto que no le está permitido. En todo lo demás, los fiscales pueden hacer intervenciones y de hecho las realizan. A nivel nacional, los presidentes de las juntas de fiscales hacen informaciones respecto a la política institucional. ¿No se le ha puesto una mordaza a los fiscales entonces? No hay una mordaza a los fiscales. Lo que hay es un reordenamiento para que se haga conocer el trabajo institucional,
la política que sigue el Ministerio Público y para que se evite que los fiscales salgan públicamente a ventilar los problemas personales que tienen. Para eso tienen los mecanismos propios del procedimiento administrativo al que están sometidos. Muy bien, señor Cubas, muchísimas gracias. Y este es un clamor ciudadano. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo con el Ejecutivo con el fin de trabajar coordinadamente. Necesitamos un trabajo articulado en contra del crimen organizado, precisamente. Me parece que ese es el mensaje de toda la ciudadanía. Así es, y el Ministerio Público siempre ha coordinado con la Policía Nacional para hacer su trabajo y lo ha realizado en la mejor forma. Nosotros esperamos que el Poder Ejecutivo atienda las demandas de ampliación de presupuesto y que la coordinación se profundice para que se pueda desarrollar con eficiencia el trabajo contra la inseguridad ciudadana. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros. usted por la invitación. Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, con nosotros aquí en